Todos apreciados estudiosos, comunidad manuelista, les doy una cordial y calurosa bienvenida a este encuentro de profundización, a este espacio que hemos creado para hablar sobre el compostaje en casa. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la ingeniera Diana Carolina Moreno. Ella es ingeniera ambiental y sanitaria, egresada de la Universidad de La Salle. Como les había dicho anteriormente, ella tiene más de 10 años de experiencia profesional de manera especial en las actividades de interventoría. Asimismo, la ingeniera es candidata a magíster de la Universidad EAN en proyectos de desarrollo sostenible. Perdóname. Ok. Y adicionalmente, ella además de ingeniera, es emprendedora. Entonces, ella como parte de sus actividades extralaborales ha decidido crear un proyecto de emprendimiento que además de promover el consumo o, bueno, digamos a través de redes sociales, no solo promueve el consumo de productos y elementos que nos motiven a tener hábitos de vida sostenible. Asimismo, ella trabaja mucho la educación ambiental a través de las redes sociales. Ella la pueden encontrar en redes sociales como La Vaquiana, especialmente en Instagram, quienes quieran seguirla. Y pues ella trabaja muchos webinars, tiene a invitados especiales, promueve, digamos, actividades o participa más bien activamente en actividades de tipo ambiental, como por ejemplo la Jabonatón, que fue una actividad que hubo el fin de semana pasado en el que de pronto para iniciar me gustaría que nos contaras así rápidamente, Diana, de qué se trataba esta actividad y qué es una actividad y la escala de esta actividad, ¿no? Porque no es una actividad que se desarrolle solo en Colombia. Entonces, bienvenida, muchas gracias por compartir tu experiencia desde el compostaje en casa, no solo desde lo que promueves a través de las redes sociales, sino ya la experiencia que tienes desarrollando esta actividad en casa. Entonces, muchas gracias por tu participación. Hola, buenos días, muchas gracias y por la invitación a esta charla. Y sí, sí, la creé la Baquiana hace 2 años y me empecé a interesar por el tema de qué tanto podemos hacer nosotros desde nuestras casas, ¿sí? Nosotros tenemos el poder del cambio desde nuestros hogares. Muchas veces, digamos que hablamos y esperamos que el cambio venga de alguien más, del gobierno, de las grandes empresas, siempre es de un tercero, ¿no? Siempre es, pero ¿por qué no controlan? ¿Pero por qué no recogen? Miren, hay mucha basura en la calle, y es que el gobierno, y es que, sí, siempre hablamos de un tercero y no nos damos cuenta que el poder del cambio está también en nosotros, ¿no? Entonces, por eso la Baquiana promueve todos esos cambios de hábitos desde las casas y uno de esos es el compostaje. La Jabonatón es una actividad, este año se celebró la segunda versión, es una iniciativa de varias personas aquí en Colombia, hay muchas personas en Chile, en España, que decidieron unirse para contar sobre el aceite de cocina usado, que es otro de los residuos que generamos en casa y que no sabemos el valor que tiene y no sabemos disponer, ¿sí? No sabemos qué impacto genera y no sabemos tampoco qué manejo dar. Entonces, en la Jabonatón era una invitación a muchas personas, muchas iniciativas como la Baquiana, emprendedores que se dedican a fabricar jabones con base en el aceite de cocina usado. Entonces, la idea de la Jabonatón era que, como al tiempo, digamos que el año pasado sí lo pudimos hacer mucho más participativo, pues yo lo hice aquí en mi conjunto, invité varias personas y entre todos, pues les mostramos cómo se puede transformar el aceite en jabón. Este año lo hicimos virtual, hicimos un ejercicio nosotros como la Baquiana con la Fundación Ecovida, que también hago parte. Digamos que la Baquiana me ha llevado a ese deseo de expandir y que muchas más personas conozcan. Y me uní con unas amigas a través de una fundación ambiental que queremos hacer lo mismo, porque pues sabemos que el tema de la fundación pues nos podemos apalancar mucho más fácil en cosas que queremos conseguir. Entonces en la Jabonatón mostramos cómo poder desde nuestras casas, con mucho cuidado, claro, porque usamos soda cáustica, podemos transformar ese aceite que ya no utilizo, que ya salió de cuando hago pescado y patacones en la casa, y lo podemos transformar en jabón. Entonces, lo que les digo, éramos muchas personas, éramos más o menos 50 personas,
que estábamos haciendo jabones con el aceite de cocina usado. Empezaron muchas personas a recolectar el jabón, perdón, a recolectar el aceite. Entonces muchas personas que entregan el aceite decían, ¿para qué lo entregan? ¿Y eso usted qué va a hacer con eso? Si eso ya no sirve. Entonces es un tema de educación, ¿sí? Contamos que el aceite usado de cocina es un residuo que se puede reaprovechar, que se puede aprovechar, reciclar, digamos que ahí sí aplica el tema de reciclar, porque lo estamos transformando, ya no es que lo va a recortar y le pego unas cositas y eso no es reciclaje, ya estamos en un proceso de transformación y pasamos de tener el aceite de cocina a tener el jabón con el que voy a lavar la loza, con el que me puedo bañar, con el que puedo lavar la ropa, con el que puedo hacer, bueno, un montón de cosas con base a un residuo que muy pocas personas saben que se puede hacer. Y sucede lo mismo con el tema del compostaje y de nuestros residuos orgánicos. Bueno, sí, yo creería que hay algo que quisiera agregar a lo que hablas del proceso de elaboración del jabón, y es que nosotros desde el colegio sabemos y entendemos que el proceso, el jabón se elabora por un proceso de saponificación, pero no lo aplicamos, digamos, es la forma tradicional como históricamente se elaboraba el jabón y digamos que en este momento, aunque el jabón es como usualmente se ha elaborado, ya tiene una categoría de ecológico, porque tenemos que tener en cuenta que los productos que usamos ahora, los productos de aseo para el hogar, pues tienen muchos compuestos adicionales, muchos compuestos químicos que digamos que no los tiene presentes precisamente los jabones, digamos que son hechos de una forma tradicional, porque el único componente que se usa realmente es soda cáustica para dar esas propiedades de alcalinidad y para que se dé ese proceso de saponificación. Entonces, bueno, ya ahora sí, entrando a nuestro tema del día, que en realidad sí se conecta con el manejo de los aceites y que pues bueno, no podemos manejar aceites a través del compostaje, como vamos a verlo, en cantidades muy grandes, o sea, serían cantidades mínimas para no desbalancear el proceso microbiano, pero entonces es una de las alternativas adicionales para aprovechamiento de los residuos que generamos en el hogar. Entonces, bueno, ya me confirmas, Diana, si tú estás viendo la presentación. Sí, señora, sí la veo. Listo, entonces vamos a dar inicio. Este espacio pues lo hemos diseñado junto con la ingeniera Diana. Las dos vamos a estar, digamos, participando, haciendo la intervención. La principal, digamos, participante es aquí la ingeniera. Yo estaré complementando con algunas cosas. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Los invitamos a que planteen sus inquietudes a través del chat o si quieren ustedes levantar la mano para hacer alguna pregunta o complementar tal vez de las experiencias que ustedes han tenido hasta el momento. Entonces, bueno, ingeniera, te agradezco la participación. Ya entonces yo voy a dar paso a las diapositivas y vamos entonces haciendo la discusión de la temática. Bueno, queremos iniciar preguntándoles a ustedes. Discúlpame, no escuchamos bien. ¿Puedes aumentar subir un poco el volumen? Ya, ¿Sí me es que se escuchaba un poco lejos. ¿Puedes hablar nuevamente? ¿Aló? ¿Me escuchas acá? ¿Ustedes escuchan bien de volumen? Por favor, me confirman porque yo lo escucho bastante bajo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, mejor. ¿Aquí? Ya, Aquí. ahora sí, listo. Queremos empezar por preguntarles a ustedes si saben qué es el compostaje. Ahí para que nos escriban si han escuchado, digamos que en torno al compostaje hay muchos mitos que esperamos pues aquí conversarlos para ustedes para que se animen, pero sí queremos saber si ustedes tienen alguna noción de qué es el compost. Ahí por ¿Quién el... quisiera participar o si se animan a activar el micrófono? Ok, Valentina nos dice que ha tenido la oportunidad de ir a una planta de compostaje, o sea, ya es una actividad que es a mayor escala. Y bueno, y entonces, ¿qué ocurre en el compostaje? ¿Quién se anima a participar? ¿Quién más se anima a darnos su opinión?
Listo, Edwin nos dice que es el aprovechamiento de residuos orgánicos. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, queremos que esto sea un espacio de bastante participación. Ok, vemos ya la descomposición de residuos orgánicos, dice Catherine, Néstor, abono hecho con residuos orgánicos. Listo. Bueno, entonces podemos ya con estos aportes a redondear un poco la definición entonces que tenemos para compostaje. Bueno, el compostaje, la FAO lo define como un proceso de transformación de los residuos orgánicos para el mejoramiento del suelo. ¿Sí? El producto de ese proceso de transformación de los residuos, pues su fin es mejorar el suelo, las propiedades del suelo. Pues básicamente pues es el abono, ¿no? Que para eso le aplicamos nosotros al suelo. ¿Con qué hacemos el compost? ¿Sí? ¿Cuáles son los residuos que nosotros podemos aprovechar para transformar? Bueno, aquí el primer punto, hay un ejercicio que hay que hacer y es un tema de cómo nos expresamos nosotros de los residuos, ¿sí? Uno dice, ¿hoy qué día es viernes? No, hoy es día de sacar la basura. ¿Sí? No, no, pues no es basura. Bueno, pues si lo sacamos todo en una bolsa, pues sí es basura, ¿sí? Pero si hacemos un proceso de separación, pues vamos a encontrar los residuos que son materia prima para hacer otras, para transformarlos. Entonces, no hablemos de basura, digamos que hay que cambiar un poco mejorar un poco el lenguaje y empezamos a hablar de los residuos. Entonces, los residuos orgánicos, los residuos, ¿me escuchas ahí, Ivonne? Sí, sí, te escucho perfectamente. Los residuos, entonces hablamos de los residuos orgánicos, de los residuos con potencial para ser reciclados, no residuos reciclables. Hay mucho, digamos que en esto hay muchas como muletillas que se utilizan en torno a cómo nombrar los residuos. Entonces, utilizamos los residuos orgánicos. Todo, la referencia que utilizan muchos es, si vino de la tierra, pues puede volver a la tierra, ¿no? Entonces, son todos los restos o los residuos de las frutas, de las verduras, de los animales también, los huesos, a través del compostaje, pues ya a nivel industrial, las plantas de beneficio eh, tratan sus residuos, los que crían gallinas, cuando se mueren estas gallinas, pues tratan estos residuos a través del compostaje, pero pues digamos que es otro ejercicio y no lo vamos a hacer nosotros en casa. Para hacerlo en casa, ¿qué residuos utilizamos? Residuos de frutas, residuos de verduras y las cáscaras de huevo. Cuando ya tengamos un poquito, digamos, un poquito de manejo un poco más avanzado y tengamos algunas ayudas, se pueden también los residuos, los huesitos, los cueros, el gordito del pollo, de la carne. Pero para iniciar, el compostaje inicia es residuos, verduras, frutas y verduras y cáscaras de huevo. En lo ideal que no esté cocinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya está cocinado, pues ya va con el aceite, ya va con la sangre de la carne. Entonces ahí se nos pueden empezar a generar vectores y mosquitos y olores pues, que no vamos a querer en nuestro proceso de compostaje. Entonces, básicamente es residuos orgánicos, frutas, perdón, cáscaras de frutas, cáscaras de verduras y cáscaras de huevo. Esos son los que van a empezar por, eh, son los candidatos a nuestro compostaje casero. Bueno, adicionalmente, perdona, hago una intervención sobre lo que tú decíamos de la denominación que damos a estos materiales. Entonces, nosotros siempre hablamos de residuos o de desechos y tenemos que entender esa definición de residuo, porque residuo es algo que nosotros ya no vamos a emplear, algo que ha perdido su funcionalidad o su uso y que por tal fin descartamos, pero que puede tener un valor o una utilidad para otra persona.
Entonces, ahí es donde vemos que muchos de los materiales que nosotros consumimos, puede que para nosotros ya no tenga ese propósito, ese uso, y pueda tener una transformación, pero ahora entonces esos residuos orgánicos que generamos en el hogar, realmente sí podemos hacer un aprovechamiento, y ese aprovechamiento puede ser hecho en casa o tal vez a partir de un sistema de recolección selectivo, pues si ya es un proceso que se está implementando donde nosotros nos encontramos. El residuo es algo que lo vamos a poder aprovechar. Disculpa, no alcanzamos a escucharte. ¿Aló? Ya, ¿Aquí? ya, ahora sí. Sí, y por eso hablamos de un residuo, por eso cuando nosotros sacamos el material que potencialmente se puede reciclar, el cartón, el papel, siempre son muy insistentes en que sáquenlo limpio, sáquenlo seco, porque pues ya cuando se moja, ya cuando se unta pues de grasa, pierde su potencial y ahí, en ese momento en que ya no podemos transformarlo en algo más, ya ahí ya diríamos que es un desecho, ya es lo que va al relleno. Por eso hay que ser muy cuidadosos en ese tema de la separación en la fuente. Cuando uno empieza a hacer este proceso de compostaje y a separar todos sus residuos muy juiciosamente, uno se da cuenta de la cantidad que uno genera. Uno dice, pucha, todo eso yo comía, todo eso generaba yo día a día, semana a semana, y todo se iba al relleno y todo, ya se empieza a volver uno mucho más consciente de, pues, del impacto, que ese realmente es nuestro impacto desde la casa. Por eso somos insistentes en esos cambios de hábito desde nuestro hogar. Listo. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer compost? ¿Ustedes por qué creen que es importante hacer el compost en casa? O bueno, ahorita les contamos en qué otras formas hay de hacerlo, pero ¿ustedes por qué creen que es importante compostar o transformar estos residuos orgánicos? ¿Qué nos dicen? Hola, Hola, bueno, Mariano. María. sí, pues considero yo porque es muy importante porque todos estos desechos no van a ir a relleno sanitario, sino que se les va a dar otra vía útil, se va a utilizar después para otros usos, pues digamos para sembrar comida o cositas así. ¿Y qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa si esos residuos van al relleno? Lo que pasa es que digamos si van a relleno, ya el relleno se va a llenar más rápido o va a tener menos vida útil. También, digamos, en el tema de los lixiviados, también empieza a botar. Eso es, sí, señor. ¿Por qué es importante hacer el compost? Empezamos por las cifras. Estas son cifras del 2018, pero pues la tendencia sigue, es casi la misma relación. Del porcentaje de residuos sólidos que se generan y que se van a disponer a los rellenos sanitarios, el 61% son residuos orgánicos. Es mucho, o sea, eso es mucha cantidad de residuos orgánicos que se generan, ¿sí? Más de la mitad de lo que sale de nuestras casas o de algún proceso son residuos orgánicos. Seguido de otros son los que ya no los identifica nadie. Sigue el plástico, sigue el papel, sigue los textiles, pero nosotros siempre escuchamos que el ejercicio es, hay que reciclar el papel y el cartón y el plástico, ¿cierto? Claro, hay que hacerlo, pero eso no es tan impactante en números, en cantidad, como los residuos orgánicos. Además que los residuos orgánicos ensucian el resto, ¿sí? Ensucian el papel, ensucian el cartón, el plástico, ensucian, contaminan, ahí sí como el cuento, lo contaminan porque eso ya no lo podemos volver a utilizar. Entonces, y esos residuos, al ser la mayor cantidad, pues eso es lo que uno ve, ¿no? Eso es lo que nos está generando los malos olores, los vectores, los insectos, las ratas, las cucarachas, enfermedades respiratorias asociadas a todos estos vectores, los lixiviados. Se disminuye, claro, la vida útil de un relleno sanitario. Si eran 30 años, pues se va a reducir a, no sé, a mucho menos lo que está pasando hoy en la mayoría de rellenos sanitarios del país, pues es que ya no dan más abasto. Entonces sabemos que si nosotros empezamos a hacer un ejercicio desde nuestras casas, pues todos, digamos que aquí el tema de que debe ser masivo,
pues vamos a tener un impacto significativo, ¿no? En el tema del medio ambiente, porque no solo es el relleno, sino es la calidad de vida de los que viven alrededor del relleno, del señor que recoge del camión de servicios públicos, digamos que todo va asociado con todo. Uno cuando empieza a interiorizar el tema de por qué tengo que hacer compostaje, qué impactos tiene el no hacerlo, uno se da cuenta que es gigante lo que hay de ahí para atrás, además de lo que uno ve en su caneca, en su casa. Es Bueno, por eso que hay que hacerlo, señora. y digamos, para quienes quieran consultar un poco más este tema, los invitamos a que consulten el COMPES 3874 que fue formulado en el 2016, con el cual se establece la política o se actualiza la política de gestión integral de residuos sólidos en Colombia, donde encontrarán esta y una información complementaria que realmente lleva a esa reflexión de lo que estamos haciendo, nuestros hábitos de consumo y de la importancia de esto. Entre la información, digamos, de impacto que se presenta en este COMPES, también habla sobre la cadena de valor de la producción de alimentos. O sea, la cadena de valor hablamos desde la misma producción, el cultivo, el transporte, la comercialización y el consumo final. Entonces, si vemos este 62, casi 62% de residuos que están llegando al relleno sanitario, corresponden más o menos a la mitad, viene en la parte de, perdón, aquí reviso las cifras, a la etapa de producción, o sea, un 34% corresponde a la etapa de producción y el otro porcentaje restante ya es en las etapas de comercialización y en los consumos de nuestros hogares, ¿sí? Si vemos, digamos, esas cantidades que se generan ya escalándolo a nivel mundial, se habla de un tercio de la producción de alimentos que tenemos en el mundo, aproximadamente un tercio de estos se desperdicia. Y pues esto es todo lo que puede llegar, estas cantidades son las que llegan a nuestros rellenos sanitarios. Adicionalmente tenemos otro valor, otra cifra de interés acá que proviene del Informe Nacional de Residuos Sólidos del año 2018. En esta nos dice que entre el 2017 y el 2018 se registró un aumento de disposición de residuos sólidos en los rellenos sanitarios de aproximadamente 26.13 toneladas por día. Y uno puede analizarlo desde dos enfoques. Uno puede decir, bueno, tal vez las estrategias para hacer una correcta disposición aumentaron y de esta forma ya no se están destinando residuos a sitios clandestinos, sino que ya están llegando a rellenos sanitarios. Pero no podemos obviar o dejar a un lado los hábitos de consumo, porque nuestros hábitos de consumo han tenido un incremento en cuanto a los, digamos, a los tipos de productos como los adquirimos y eso también influye en la cantidad de residuos que se está aumentando y como decía Mariano, entonces se genera una presión en los rellenos sanitarios que hace que, pues digamos, se reduzca la vida útil y sumado a esto, pues los efectos de la descomposición de la materia orgánica que estamos llevando allí, que puede ser aprovechada de otras formas y que así estaríamos previniendo que sea un aporte a los gases de efecto invernadero que se generan en los rellenos sanitarios a causa de la descomposición anaerobia de estos residuos. Así es, sí, señora. Otro tema asociado, como lo dice Ivonne, es el tema del desperdicio de alimentos. Se han dado cuenta en el ejercicio de la revisión y de sacar estadísticas que muchos alimentos Se pierden o se dañan antes de llegar a nuestros platos. Entonces uno dice, pero pues ¿cómo es posible? O sea, ¿cuánta comida se pierde? Y yo ni siquiera llega a mi mesa, ni siquiera llega pues al Fruver o al donde yo compre los alimentos. Entonces, asociado al tema del compostaje es también el tema del desperdicio de alimentos, de no compre más de lo que usted puede eh, pues conservar en sus casas, no cocine de más. Todo va, o sea, por eso todo yo siempre digo que el primer paso para entrar como a un mundo de sostenibilidad, que ahora hablamos tanto de la sostenibilidad, ¿no? De cuidar el medio ambiente, de garantizar que esto que estamos viviendo hoy, ojalá lo mejoremos,
pueda perdurar para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que es la sostenibilidad. El primer ejercicio es empezar por el compostaje. Porque entonces, uy, ¿cuántos residuos genero? Uy, que todo eso se va para el relleno. Uy, entonces ya estoy dejando de generar tanto, entonces estoy dejando de desperdiciar tanto. Uy, entonces puedo reducir esto y puedo reducir esto. Entonces, como que el primer paso para un mundo más amigable, por decirlo así, con el medio ambiente, es el compostaje. Y esa debe ser como parte de las motivaciones que tenemos que tener para empezar a hacerlo. Eso es. Algo que tú mencionas es importante y es la conciencia que se crea o la sensibilización que se crea a través de la práctica de compostaje, porque así como tú dices, el empezar a hacer esto es ser conscientes de todos los residuos que estamos generando en la casa y que por lo menos sabemos que estamos contribuyendo porque estamos logrando una transformación de estos, reincorporando, haciendo un reciclaje de nutrientes y reincorporándolos, digamos, al suelo, al lugar de donde provienen y de esta forma también podemos, digamos, aportar al embellecimiento, al aspecto paisajístico y también incluso a la seguridad alimentaria de quienes, pues, en el caso de quienes se animan, digamos, a desarrollar prácticas de agricultura urbana en donde se encuentran en sus residencias. Todo está asociado, o sea, reduzco, entonces ya como tengo abono, entonces ¿qué hago? Entonces no tengo maticas, entonces ¿por qué no sembramos una matica, no sé, una hierbabuena? Entonces empezamos con la huerta casera. Entonces eso es, o sea, empezar con el compostaje es que le abran a uno como un mundo nuevo para ser realmente, pues utilizan mucho el término de más amigable con el medio ambiente, pero yo siempre digo es con un mundo de reducir los impactos que generamos al medio ambiente. No es ser más amigable, sino es reducir los impactos. Y pues aquí digamos que eso hace parte de la formación que uno tiene de base como ingeniero ambiental, que lo lleva a no romantizar las cosas. Entonces somos eco-friendly, somos más amigables. No, no. Aquí lo que vamos a hacer es reducir los impactos que estamos generando nosotros a nuestro entorno. Entonces, además que es sencillo, es un tema de disciplina. Bueno, yo quisiera preguntarte, Diana, ¿cuánto llevas tú haciendo compostaje en casa? Yo llevo 2 años desde que creé la Baquiana. Digamos que cuando tomé la decisión de decir, bueno, tenemos que hacer algo, pues por nuestro entorno, algo que me guste, algo que también me pueda generar algún tipo de ingreso, es, ¿qué hacemos? Entonces eso es mirar uno alrededor y ¿qué hago? ¿Qué hago? Hay mucho por hacer. Y el primer taller que yo tomé fue un taller de compostaje. Lo tomé en Bogotá no sé si ustedes lo conocen, yo siempre les digo, yo les hago publicidad política no paga, porque con ellos empecé, se llaman Más Compost, Menos Basura. Ellos están en Bogotá, no sé si lo han escuchado. Ellos iniciaron formalmente también hace 2 años. Digamos que yo participé como en uno de sus tal vez últimos, no sé si eran últimos o primeros talleres del compostaje. Y ahí empecé. O sea, empecé con ese taller. Eso fue mediodía que me fui. Yo vivo en Villavicencio. Me fui hasta Bogotá solo para el taller. Tomé mi taller. Y ahí empecé. Entonces empecé a uno a probar. Ellos me asesoraban. Yo les decía, me pasa esto. Ellos decían, nunca nos han pasado esto pues porque el clima de Villavicencio, el clima de Bogotá, siempre hay algunas particularidades, pero en ese proceso de prueba y error, ahí voy. Hay ocasiones en que yo digo, ya no quiero hacer compostaje, ya no pude controlar esto, no pude controlar lo otro, me cansé, no voy a hacer más compostaje. Y después cuando empiezo a ver que se me empiezan a acumular los residuos orgánicos, yo digo, no, pero no puedo sacar eso ya a la basura, porque pues, ¿por qué? Porque si eso depende de mí, o sea, yo puedo transformarlo. Es como que uno empieza como que lo hago, no lo hago. Al frente de mi casa, pues no está construido, es un potrero de vacas bastante amplio, es parte de un humedal. Entonces yo digo, bueno, entonces no voy a compostar, entonces pues saquémosle las cáscaras a las vacas para que las vacas se las comen. Y sí, las vacas se comen casi todo, pero es ese
prueba y error hacerlo, si no se le da, si se le daña, entonces vuelva, inténtelo, lave la vasija y vuelve y empiece. Y entonces en esos ires y venires llevamos 2 años. ¿Qué pasó? Hubo un momento en que ya estaba generando yo muchos residuos, pues siempre generamos nosotros y más ahorita en cuarentena, pues que hace uno con el tema de la pandemia, pues que uno hace mercado por 15 días, ahora estamos todo el día en la casa, pues comemos todo el desayuno, almuerzo, comida, onces, todo es, entonces estamos generando mucho más y yo dije, necesito algo que me acelere el proceso porque no me puedo llenar de muchas vasijas, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda y en esas pruebas y errores he ido encontrando cosas que me han funcionado muy bien y son a las que yo promuevo que lo hagan. Entonces, 2 años a prueba y error. Digo que voy a prueba y error, eso se me daña, entonces vuelvo otra vez para el potrero y vuelvo otra vez y empiezo. Tengo esa facilidad, mi amigo es el potrero. Ok, para poder manejar las lecciones aprendidas. Bueno, aquí ustedes ven dos imágenes. Una es acerca de el compostaje como tal, pero también tenemos otra alternativa de transformación de residuos orgánicos y es la lombricultura o vermicompost. En esa yo tengo experiencia. Digamos que hace más o menos 2 años más bien dejé de practicarla a causa de mi embarazo, que pues ya digamos no era tan fácil y cuando tuve ya mi bebé pequeño pues no era tan fácil, pero pues esa podemos dejar para otra temática en otra oportunidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay unos requisitos bases o reglas, digamos, como punto de partida para ese proceso de experimentación en nuestro hogar. Entonces, no sé si Diana nos puedas hablar desde tu experiencia de estos aspectos que tenemos expuestos aquí. Así es, esas son las claves del éxito. Claves del éxito para un proceso de compostaje en nuestra casa. Siempre debemos mantener una relación de la humedad, de la relación carbono-nitrógeno, que son los residuos orgánicos y el material seco que utilizamos para ese balance de las dos cosas, de la humedad y del carbono y del nitrógeno, ¿sí? Si nosotros en nuestro proceso tenemos muchos residuos orgánicos y no le adicionamos ese material seco que nos retenga esa humedad, pues lo que vamos a tener es un proceso de descomposición en esa vasija, pues tenaz, porque vamos a tener mucha, Manejar. mucha humedad. Sí, eso es lo que me ha pasado a mí en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces dejo la vasija afuera, pues ahí no le cae, digamos que la lluvia directa, pero cuando llueve con viento, entonces se me moja la vasija. Entonces eso después es muy complicado controlarle la humedad. ¿Sí? Me toca, que es bueno, que a mí personalmente, que me ha funcionado y que promuevo el uso del acerrín. Podemos usar el cartón del huevo, ramas secas, pues yo no uso ramas secas porque no genero, entonces pues no quiero ir a salir a recoger ramas de alguien más, menos en esta época de coronavirus. Entonces utilizo acerrín. El acerrín me parece que es lo mejor que ha funcionado. ¿Para qué? Controla la humedad y mantiene esa relación pues, de carbono-nitrógeno, ¿no? Que también es importante en eso, el tema del volteo, ¿sí? De que le entre oxígeno. Esto no es un proceso anaeróbico, es un proceso aeróbico, necesita oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en los rellenos sanitarios? En los rellenos sanitarios, allá van y entierran las bolsas, allá no hay oxígeno, allá no hay control de humedad, allá no hay nada, entonces se generan los malos olores, se generan, bueno, los moscos, todo lo que se genera en un proceso de descomposición de residuos orgánicos. Entonces sí tenemos que estarlo mezclando en algún momento del proceso donde ya estén un poquito más avanzados el proceso de transformación, nosotros debemos sacar esos residuos de la vasija, así como ustedes ven en la foto de arriba parte izquierda que se ven unos pedazos blancos grandes, eso es cartón de huevo. Ahí lo estaba yo sacando para que se aire, ¿sí? No lo saco cuando el residuo todavía está ahí como, como muy pulpito, porque pues va a traer insectos, ¿no? Entonces sí necesitamos, entonces lo movemos dentro de la vasija, el recipiente que tengamos, o lo sacamos así, hacer un volteo ya por fuera de la vasija. Esos son, o sea, el factor de éxito es una relación entre la humedad eh, y la aireación, la oxigenación.
cuando nosotros tenemos esos dos factores controlados, el proceso se va a tardar o sean 3, 2, 3 meses o 10, 15 días, de acuerdo a lo que ustedes utilicen. Pero eso, bueno, y el más importante, el factor más importante es el compromiso de nosotros, ¿sí? Me ha pasado a mí, entonces el trabajo, entonces se me olvida salir a darle la vueltica, entonces la disciplina, entonces pueden pasar 3, 4, 5 días en que yo no mezclo la vasija, entonces pues ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar los malos olores, me voy a encontrar exceso de humedad, entonces lo más importante es nuestro compromiso y nuestra disciplina con el proceso. O sea, son tres, humedad, oxigenación y nuestro compromiso. Ya con esos tres factores controlados, ya eso es, ahí vamos con el éxito. Precisamente esos factores que logramos controlar en nuestro proceso hace que los microorganismos aerobios sean los que puedan transformar o realizar sus procesos metabólicos para degradar todo ese material en condiciones aerobias. Cuando no se dan esas condiciones aerobias, entonces el proceso anaerobio va a generar precisamente esos malos olores, va a tener la característica de producción de metano, que entonces ya es lo que hace que sea tan difícil y pues favorece la aparición de vectores. Los vectores que son esos elementos o esos agentes que pueden contaminar, que digamos que pueden transmitir digamos, problemas a la salud, pues principalmente en este caso son las moscas, pero también, digamos, de forma natural por los mismos residuos que tenemos ahí, es muy común que se presente la mosca de fruta, ese mosco pequeñito, a veces que uno lo encuentre aquí en esto. Entonces, digamos que con la ayuda de ciertos elementos tenemos ciertas ayudas para controlar el proceso, como decía Diana, el material absorbente, el material seco que retenga la humedad, sean hojas secas. En mi caso, digamos, yo cuando hago actividades de jardinería, que recojo, digamos, las mal llamadas malezas, porque realmente no son malezas, sino que ayudan a ese proceso, a ese ecosistema que tenemos ahí, yo trato de controlarlas y lo que arranco lo dejo secando. Sí, lo Claro. dejo sobre la superficie del suelo, que sirva también como acolchado para proteger la humedad de las plantas que yo tengo. Y ya cuando está seco, ese material lo podemos usar para secar. Ayer escuchaba a un taller de compostaje que estaban haciendo en Chía, recomendaban que, bueno, no tiene aserrín en su casa, no tiene material seco y como decías tú, en época de contingencia, pues digamos de emergencia sanitaria, de aislamiento preventivo, ¿qué podemos hacer? Pues también recomendaban agregar harina de trigo. Pues uno piensa, bueno, no, ¿para qué agregar un alimento a algo que pues es un residuo? Pero si no tenemos, digamos, esa facilidad de la bandeja de huevo, el cartón, el papel, para poder controlar ese factor de humedad, podemos hacer uso también de la harina de trigo como para poder balancear ese proceso. Sí, ese lo traía para hoy como, como Sí, sí, ya lo recomendación, como tip apunté. nuevo. Cuando no lo tengamos disponible, esa es una alternativa que tenemos. Hay que tener presente también que si usamos papel de impresión, de ese papel reciclable, el papel tiene tintas tóxicas, entonces la toxicidad puede afectar el proceso, entonces procurar evitar usar, digamos, papel periódico o sea, mucho papel periódico para que el nivel de la concentración de las tintas pues no afecte ese proceso y que lo retarde más. Hay otro aspecto que tenemos acá, el cuarto aspecto en la presentación, y es la temperatura ambiente. Estamos nosotros, como cada uno de ustedes, pues bien sabe, desde la UMB virtual, pues estamos en diferentes regiones del país, diferentes pisos térmicos, y lo que quiero decirles bajo digamos, bajo este proceso que estamos revisando, bajo cualquier temperatura ambiente, digamos, de los pisos térmicos que tenemos aquí en Colombia, podemos realizar el compostaje. Lo que pasa es que en pisos, en clima frío, va a tomar mucho más tiempo este proceso natural que en un clima cálido, como por ejemplo Diana en Villavicencio. En Bogotá yo puedo hablar más o menos de un proceso que dure 2 meses y medio para una transformación total, pero ya
digamos, a nivel, puede que sea un proceso más rápido en clima cálido, que dure tal vez mes y medio, pero también podemos hacer uso de otros elementos como microorganismos eficientes, o por ejemplo, si estamos haciendo uso de lombrices, o sea, vermicompost, pues eso va a acelerar mucho más el proceso. Pero como dice Diana, pues todo es cuestión de ese proceso de experimentación, de ensayo y error, para conocer precisamente cuánto tarda ese proceso de degradación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente para que ya Diana nos empiece a compartir ya su paso a paso de cómo lo ha hecho hasta el momento. Estas imágenes que ven es de precisamente de cómo lo desarrolla ella en su casa. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? Muchos hablan, y era una inquietud que tenían al inicio, es como, no tengo espacio y ¿qué necesito? Y vivo en un apartamento y no, nosotros no necesitamos una finca para poder hacer el proceso del compostaje. ¿Qué necesitamos? Un recipiente, o sea, un recipiente, promueven mucho el recipiente de una vasija de barro, que porque barro crudo, que porque deja respirar, bueno, eso para mí, dentro de lo que yo he llevado, me parece, es indiferente. ¿Por qué? Porque yo igual lo tengo que estar mezclando y lo tengo que sacar, entonces, pues si yo lo tengo que sacar, pues sea una vasija de barro, sea una vasija plástica, sea una caneca de pintura, o sea, todo nos funciona. Las cajitas plásticas que venden en la que uno guarda cosas, pues, o sea, con tapita, esas bonitas que venden pues en Home Center. O sea, todo eso nos sirve. Necesitamos un recipiente, un recipiente. Y ahora yo tengo una Eh, imagen de esas más adelante para compartir, de esa que tú Eso, hablas de Home Center. exactamente, o sea, eso podemos hacerlo a mí que me ha funcionado. Yo tengo 3 vasijas, una esta es una, bueno, no la tomé de lado, eso parece una matera. Esa fue la que compré, la que adquirí cuando hice el curso del compostaje con Más Compost. Es una vasija de barro, debe tener orificios abajo, ¿sí? ¿Por qué? Lo ideal es que no se generen lixiviados, lo ideal es que no generemos ese residuo líquido, porque si se genera es porque algo se nos está saliendo de control, pero debe tenerlo porque si se genera, pues debe drenar, ¿no? Si no, si es un recipiente cerrado, pues eso sí se nos va a acumular la humedad ahí y sí nos va a generar muchos malos olores. Eh, Después de que tengamos nuestra vasija, hay muchos que abren, o sea, ustedes van a encontrar infinidad de maneras, de recipientes, con los huecos por los lados, con los huecos por debajo. Yo los que tengo son estos, es esa vasija y esta, que esa la compré yo en una feria de artesanías, que son las vasijas en las que hacen masato. Para eso he visto que las usan, para hacer el masato. Esas son mis vasijas con las que yo hago el proceso de compostaje. Orificios por debajo. La primera capa debe ser material seco, ya hablamos, ya sea cartón de huevo, sea serrín, sea ramas secas, hojas secas. Esa debe ser la primera capa. Ah, bueno, nos faltó otro tip de éxito, pero pues eso nos ayuda en el tiempo. Es el tamaño del residuo. El tamaño del residuo debe ser lo más pequeño posible. Debe ser lo más pequeño. Ustedes aquí en la foto ven por ejemplo, esto negro, yo moviendo mi mouse, pero ustedes lo que ven en lo negro en la Acá. foto 3, eso era una cáscara de un plátano, ¿sí? Ese fue completa. Eso se va a transformar. Lo que pasa es que se va a transformar en un tiempo mucho mayor, ¿no? Entonces, entre más pequeño el residuo, se va a transformar mucho más rápido. Entonces, capa de acerrín, le adicionamos nuestros residuos, no podemos irlos adicionando a poquitos. Acumulen ustedes residuos de una semana. No lo estén adicionando todos los días porque ese proceso de estarle adicionando y echándole acerrín y mezclándolo todos los días, pues nos va a hacer desertar del proceso, porque para nosotros va a ser un trabajo adicional y esto no debe ser un trabajo adicional, no debe ser una carga. Entonces, acumulen sus residuos durante 8 días en un recipiente tapadito. ¿Por qué tapado? Pues porque en el recipiente sí se va a estar descomponiendo y no va a tener ni oxígeno ni nada. Entonces, ténganlo tapado, lo adicionan ahí, le adicionan nuevamente el acerrín. Hablamos de esos ayudantes del proceso. Entonces, están los microorganismos eficientes, que esos vienen líquidos, entonces los diluimos, los rociamos sobre los residuos. También funciona tierra,
Hay algunos que sí recomiendan, otros no. ¿Por qué tierra? Porque la tierra trae microorganismos, ¿no? Tierra de una matera, sáquenle un Del poquito jardín. la tierra del jardín, róbenle un poquito de tierra, se lo adicionan, eso trae microorganismos, que es lo que va a acelerar esa actividad microbiana que va a transformar los residuos. Hay unos ayudantes de proceso que pues nos funcionaron súper bien. También les hacemos propaganda, publicidad política no paga, para que los busquen ustedes. Son unos productos que desarrollaron unas personas, ellos son de Nariño, no sé si son de Pasto, son de Nariño. Se llama Bioambientar, es una empresa, ellos son un negocio verde y se han destacado por ese tema de investigación. ¿Qué tienen ellos? Pues uno ve y uno dice, pues eso es tierra, ¿sí? Le venden a uno los amigos de la montaña, se llaman. Y el seca rápido pues es el acerrín, y los amigos de la montaña, ellos descubrieron o encontraron en su proceso de investigación unos microorganismos que aceleran mucho más rápido que los microorganismos eficientes, ¿sí? Y esa es su promesa de valor en su empresa. Y sí funciona. Al utilizar eso, uno haciendo el proceso juiciosamente, en 10, 15 días ya uno tiene el abono, que es lo que uno quiere. La primera foto donde estaban los dos, digamos los dos, que se veía la tierra negra y los residuos con el cartoncito, y en la mitad se veían los residuos orgánicos, eso es con ese proceso de utilizar los productos de ellos. Acelerar el proceso. Entonces, si no tienen microorganismos, si no tienen los amigos de la montaña, adicionenle tierra. Hay personas que le adicionan yogur, igual por lo mismo, porque todo eso tiene microorganismos ahí que ayudan a ese proceso. Algunos utilizan melaza, hay el uso de bokashi, que es, se me olvidó, salvado de trigo con otras adiciones, eso es salvado de trigo con microorganismos eficientes, o sea, ayudas hay por montones. Y si no, hágalo solito, no le adicione nada, y eso en 2, 3 meses, depende del juicio de nosotros, se va a llevar el proceso. Importante siempre que la última capa sea material seco. ¿Por qué? Porque eso va a aislar el tema de que nos lleguen las moscas, como que apacigua un poco el tema de los olores. Va a oler, o sea, son residuos orgánicos, pues no nos va a oler como un relleno sanitario, como una vasija pudriéndose literal, pero siempre va a tener un olor, y los animales, pues su instinto los va a llevar a ellos. Y tápenlo. Esto es un gorrito, la última foto es un gorrito de laboratorio que lo utilizo para tapar, pero siempre tápenlo con una tela, con un angeo, con un toldillo, bueno, como lo quieran llamar, tápenlo, porque eso va a reducir que los insectos se acerquen y se metan a su proceso. ¿Qué me pasa a mí? Parece que, pues, cuando yo empecé, y tengo todavía, no lo he podido manejar, llega una mosca que se llama la mosca soldado. Es muy buena para los procesos de compostaje. Hay gente que cultiva, uno dice, cultivan las moscas soldado, porque ellas aceleran el proceso de compostaje. De hecho, las utilizan solas o las utilizan con las lombrices para el vermicompostaje. Lo que no se come la lombriz, se lo come la larva de la mosca. Primero la larva de la mosca, y lo que deja la larva de la mosca, la lombriz se lo come. Entonces, o sea, ese debe ser un abono muy, muy bueno. El tema es que en el parqueadero de la casa de uno, pues uno no va a querer larvas, que es lo que me ha pasado a mí. Yo lo cuido, lo tapo, pero de alguna manera se me meten las larvas. Ok. Y se reproducen bastante. Entonces, hay que tener el proceso controlado, señora. Sobre eso, digamos, una de las recomendaciones que me habían hecho es que el control, digamos, tú puedes hacer el control así como lo tienes con la cobertura de acerrín, pero sí hay que empezar a ajustar un poco el pH, porque pues eso hace que no haya tanto riesgo de ese desarrollo de las larvas. Entonces, Ajá. si ustedes tienen la posibilidad de, digamos, de adquirir en una tienda agropecuaria Cal Agrícola,
Entonces, esa cobertura, antes de la cobertura digamos, del acerrín, esa cobertura final que se pone, lo que podemos hacer es esparcir un poquito de cal agrícola y la Ah, cal, claro que pues sí. obviamente por su poder alcalino, va a neutralizar y va a controlar esos vectores. Ya encima ya ponemos esto. Como el proceso de degradación de los residuos orgánicos es un proceso, digamos, donde hay acidificación, siempre va a tener unas características ligeramente ácidas, o sea, el pH puede estar alrededor de 6, incluso muchos, digamos, digamos, los abonos que son líquidos, y a veces el compostaje puede tener incluso un pH un poco más bajo. Digamos que eso es normal, por eso a veces dicen que hay una proporción en la que uno va a usar de eso para los cultivos, ¿no? No es solo Es directo. cultivar, no es directo que yo haga las siembras y que cultive exclusivamente en el abono, sino que yo lo mezclo con la tierra. Lo otro es que tú decías de los lixiviados, cuando ellos drenan, tengamos presente que ahí están los nutrientes, o sea, ese reciclaje de nutrientes se puede hacer. Entonces, si yo controlo la humedad y estoy recolectando esos lixiviados, lo que uno trata de hacer es un reciclaje de lixiviados. Entonces, uno los puede reincorporar, pero posterior a ese, precisamente a ese volteo y a esa nivelación de humedad que tengamos en nuestra vasija de compostaje. Así es, sí, sí, sí. Pues yo nunca lo recirculo. Sí se me Ujú, generan algunas veces, pero yo no, digamos que, ¿qué pasa? Que como tengo, o sea, han sido muy poquitos los procesos de compostaje donde no he tenido la larva de la mosca, ¿sí? ujú. Entonces, tengo, bueno, yo le tengo la vasija y un platoncito debajo, un plato, ¿no? Porque pues, el exhibiado se tiene que ir a algún lado y pues no podrá irse al suelo directamente. Entonces, tengo muchas larvas. Bueno, Ese ese ha sido mi eh, último proceso el último fallido reto. Bueno, ya ahora entonces te queda probar con la cal agrícola para Sí, esto, sí, para sí. el control. Hay otra recomendación y es para precisamente, ya que si quienes se quieren animar a hacer este proceso para no desfallecer en el intento, la primera recomendación que yo les podría hacer es que en los elementos que yo voy a agregar, como dice Diana, es importante que esté el material, entre más picado, más triturado esté, mucho más rápido se va a digerir porque los microorganismos van a tener más superficies de contacto sobre la cual van a trabajar. Adicionalmente, para evitar problemas de olores, problemas de vectores, mi recomendación sería cero cítricos. O sea, cáscaras de limón, cáscaras de naranja, todo ese tipo de alimentos ácidos, tratar de no aportarlos porque hay más riesgo de generación de esos vectores y los olores, digamos, van a ser intensos. Si vamos hasta ahora a empezar a conocer cómo lo podemos desarrollar, lo mejor sería cero cítricos. La cáscara de banano también genera bastantes vectores, entonces pensaría yo que otra recomendación es evitar, digamos, al inicio mientras tratamos de estabilizar y conocer el proceso y grasas, tratar de no usarlas. O sea, puede que yo tenga una servilleta untada de aceite, eso digamos que la contribución de grasas a mi proceso pues no va a ser significativo, pero en lo posible no alimentos cocinados, no grasas como tal. Lo de los inóculos, pues digamos, es una idea que también ayuda. Se debe evitar lácteos también, o sea, esos alimentos, los lácteos también, digamos, van a incrementar los olores, pero si yo me tomé un yogur y tengo el recipiente plástico, puedo enjuagar eso y agregar un poquito de esa agua con el enjuague del yogur a modo de inóculo de nuestro proceso de degradación. Y ya, y lo de la cal, creería que serían mis recomendaciones, digamos, para que ustedes hagan sus pruebas en casa. Sí, sí, es importante que, lo que les digo, es un tema del deseo de querer hacerlo y ahí empieza uno a experimentar, entonces esto me sirve, no, entonces ya para la próxima, entonces digo, no, ya no le adiciono esto, pero le adiciono esto otro, uy, me quedó muy grande, entonces más pequeño, uy, no, por ejemplo, aquí consumimos piña, entonces, y melón, entonces esos residuos son muy húmedos, entonces controlar eso tiene uno que sí o sí disponer de bastante material seco. Bueno, una recomendación que siempre dicen, si usted va a empezar hoy su proceso de compostaje
y no tiene material seco, pues no lo haga. O tiene muy poquito, no lo haga, no lo inicie. Espérese hasta tener el material seco. ¿Por qué? Porque no va a poder controlar la humedad y eso es lo que nos va a generar. Hola, hijo. Viola, buenos días. ¿Me trajiste el desayuno? Gracias, mi amor lindo. ¿Qué? Bueno, Bueno, me está hablando, me está diciendo un secreto aquí que me trajo arepa del desayuno. Él es el ahí saludamos vaquianito. al vaquianito. Es mi vaquianito, él me acompañaba en el proceso, va a cumplir 7 años, entonces desde que empezamos él se ha interesado y me escucha mover las ollas allá de compostaje y él habla de compostaje y el plástico. Les decía entonces, si vamos a empezar nosotros nuestro proceso y no tienes material seco, no lo empiecen, o tienes muy poquito, no compensa suficiente la humedad de los residuos orgánicos, no lo hagan porque después se les descontrola y manejar la humedad es una de las cosas que es el factor de éxito del proceso, pero es difícil, si uno no le tiene mucha práctica, eh, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces empieza el mal olor, empiezan los moscos, empiezan las larvas, empiezan todos los animales, y ahí es donde todo el mundo deserta el proceso. Entonces es mejor tener listo todo. Listo, bueno, en esta imagen ustedes ven lo otro que hablaba Diana de otra alternativa que se puede hacer a modo de canastillas. En este momento, pues yo no, digamos que no lo tengo implementado en mi casa, tengo ya la canastilla lista, pero no he tenido ese el tiempo para tener la disciplina y el juicio de hacerlo. Ya próximamente entonces lo retomaré. Pero entonces vemos que, digamos, estas canastillas que son plásticas tienen una base, pues que no está perforada, pero sí tiene ventilación. Ahí ya, digamos que podríamos pensar en tener una base, una cobertura que sea, por ejemplo, en el fondo la superficie de ese material absorbente, que puede ser papel periódico, las cáscaras, perdón, la canasta, la bandeja de huevos, que es cartón, material de jardín, como vemos acá, y entonces pues aquí ya estamos resumiendo los requisitos, ¿no? Los tipos de alimentos, entonces como les decía, para iniciar lo más recomendable, no cáscaras de banano, no cero cítricos, cero grasas, y la posibilidad de usar inóculos, esos microorganismos eficientes que también ustedes pueden encontrarlos como raquis, o bueno, hay diferentes tipos de productos de microorganismos eficientes, pueden conseguirlos de pronto en tiendas donde vendan productos agropecuarios, el Aló, te material escuché seco, entrecortado. debe ser, ¿ya me escuchan mejor? ¿Sí? Hola, hola. ¿Ahora sí? Aló, Yo te la, escuché entrecortado. yo la escucho No. bien ahora. La Ah, escucho. no, creo que ¿Sí? es tu señal porque tu imagen está pixelada. Ah, bueno, Bueno. entonces síganse. Listo, entonces el material vegetal seco, los volteos periódicos, como recomendación para climas como en Bogotá, en la sabana, digamos que a más tardar ustedes deben demorarse, digamos, día y medio para poder hacer esa mezcla, o sea, no se pueden demorar día de por medio, ustedes pueden hacer un volteo, ¿sí? Y manejan la cobertura, pero para garantizar siempre esa oxigenación de la mezcla y el monitoreo. Para el seguimiento, nosotros pues lo podemos hacer de forma organoléptica, pues como decía Diana, observar la humedad, saber, no, tengo que agregarle más material seco para poder controlar los lixiviados que se estén generando por la degradación natural. Yo les traigo acá como experiencia, digamos, dentro de perdón, voy a poner aquí la cámara. Esto es un sensor de humedad y temperatura. Este lo conseguí, digamos, también en una tienda agropecuaria. Otro tip aquí para la ingeniera Diana, para que lo implemente en una tienda agropecuaria y realmente pues es un producto que no se maneja pila ni nada, sino que es por temas de conductividad, o sea, por la misma humedad. Y acá, a ver, yo lo voy a acercar, no sé si se pueda ver. Entonces tiene ahí el sensor, digamos como el lector de humedad y de pH y donde me indica en el rango verde o en el rango rojo o azul, digamos, el exceso de humedad, el rango de humedad ideal para un suelo, o el rango rojo cuando ya está muy seco y el de pH pues me estaría indicando, digamos, si está hacia un pH neutro o si está muy alcalino o muy ácido. Entonces, digamos que si yo sé que el pH de mi compost, yo lo he manejado y lo he tenido incluso hasta en 4.
y se da el proceso bien. Digamos, un pH de 4 en un abono, en un compostaje, es totalmente, digamos, natural, pero si yo veo que se me acidifica más o veo los olores, entonces lo que puedo es adicionar cal, y al mezclarlo, pues obviamente puedo controlarlo con este tipo de sensor. Esto me costó, bueno, 80.000 pesos, pero realmente lo tengo hace más o menos unos 4 años y ha sido muy práctico. Y pues digamos que es una herramienta, un instrumento que nos ayuda a no solo hacerlo, digamos, a manera de percepción, esos controles que es válido y es posible, pero pues nos ayuda a tener un poco más de precisión en el proceso. Sí, ya nos estamos tecnificando. Ajá, ya aumentamos, vamos haciendo más profesional Vamos armando la nuestro práctica. kit. Sí, así es. Bueno, ahora este es un tema Sí, que claro. Y esos son los factores de éxito. Que esos son los factores de éxito del proceso. claro que sí, el controlar, el saber, el poder monitorear mi proceso y saber que identificar qué es lo que de pronto va mal, que se está saliendo de parámetro y yo poder ajustarlo. Sin embargo, lo que les digo es, digamos, un sensor de estos es una ayuda adicional, más no es indispensable para desarrollar el proceso en casa. Bueno, aquí Diana nos tenía para compartirnos otra. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, sí, es que ¿Ah? creo que me fui yo. Ya, Sí, aquí. es tu señal. Bueno, ya para Creo que cerrar tengo entonces esta mala temática, señal. Diana nos va a compartir un poco sobre las pacas digestoras para quienes digan, no, realmente no me siento preparado para hacerlo en casa, pero quiero hacerlo, quiero contribuir a reducir esa cantidad de residuos orgánicos que estoy enviando al relleno sanitario. Tenemos algunas alternativas en algunas ciudades, en algunos municipios, sea por ejemplo a través del esquema de recolección selectivo, por ejemplo en Chía, de lo que contaban ayer en la charla, en el webinar que estuve, decían que tienen ya un vehículo de recolección, la ruta selectiva para residuos orgánicos, que es un vehículo diseñado, pues digamos como muy llamativo, que como que anima, invita, venga, yo colaboro también poniendo mis residuos orgánicos aquí para que lo puedan hacer en una planta, en la planta de compostaje con la que está trabajando el municipio. Sin embargo, a nivel local existen otras prácticas y eso es lo que nos trae Diana para compartirnos el día de hoy. Así es. Entonces, cuando nosotros no podemos por espacio, por tiempo, porque no estamos listos para hacerlo, en el país, pero pues principalmente en Bogotá es donde está más, ha sido más promovido, es el desarrollo de las pacas digestoras Silva. Silva es el señor, es un técnico agroforestal, creo. Todavía vive el señor. De hecho, hacen charlas, hacen parte de un movimiento que se llama Aprovecho el Desecho, se llama en Bogotá. Y lo que el señor Silva creó o mejoró seguramente fue hacer pacas. Son estas cajitas que ustedes ven que se hacen con el material seco. O sea, los principios son los mismos, los materiales, perdón, son los mismos. Es material seco y residuos orgánicos. Lo que cambia es la manera en cómo lo hacemos. ¿Cómo se hace una paca silva? Es un cajón, es un marco más bien, porque no es un cajón, es un marco, no tiene fondo, se hace directamente al suelo y lo que hacemos es como un nido de pajarito, con ramas, material seco o material verde. Vamos haciendo el nido y en el centro, como ven ustedes en la foto de la mitad, eso depositamos nuestros residuos. ¿Por qué en el centro? Porque debe quedar, ese residuo debe quedar aislado de todo lo exterior, ¿no? Para evitar la generación entonces de moscos o de que algún animal atraído por el olor vaya a ingresar a nuestra paca. Entonces deben quedar en el centro. Eh, se hacen de Diana, 1 metro disculpa, pero cúbico, o sea, escuchaba, 1 metro no, por Diana, cada lado por disculpa, 1 metro de altura. Diana, Material seco, residuo orgánico. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? después de ¿Aló? 1 metro cúbico, ¿puedes repetir, por favor? Porque ¿Aló? estaba cortada la señal. ¿Aló? Sí, está cortado el audio. ¿Ya nos escuchas? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Puedes repetir y ¿Ahí me cuando escuchan? dijiste 1 metro cúbico, ya, ¿Sí? ya retornó tu audio.
desde 1 metro cúbico que estabas hablando. Bueno, retomo la idea que dije después de 1 metro cúbico. Después de 1 metro cúbico, 1 metro cúbico debe quedar aislado, los residuos del centro debe quedar aislado porque va a atraer animales. El proceso de la vasija, si no lo cubrimos, pues va a llamar animales, ratones, pues cualquier animal que llegue atraído por el olor, hasta los mismos perros, porque en estas pacas, pues también se pueden procesar los residuos de los animales, ¿no? Los huesos, los gorditos, todo va a esa paca y se va pisando, ¿sí? Uno se mete con los pies, se mete uno literal en la paca y empieza a pisarlo. Eso debe quedar muy, muy bien compactado, porque a la final, cuando lleguemos al metro de altura, nosotros vamos a sacar ese molde y va a quedar como en la tercera foto, va a quedar un cubito, una paca, realmente va a quedar una paca de los residuos y eso ahí queda, ¿sí? Al cabo de 2, 3 meses que se lleve todo ese proceso de transformación ahí mismo, no hay que voltearlo, no hay que revisarle temperatura, no hay que revisarle nada, se van a transformar los residuos. Es por eso se llama una paca digestora, porque al interior de la paca se va a estar, dice el señor Silva, eso es como un sistema digestivo, se va a transformar todo eso en abono. ¿Qué sucede hoy? Hoy en Bogotá, y se han estado expandiendo aquí en Villavicencio también, en varias partes del país, hay un movimiento que se llama paqueros, para que ustedes los busquen por internet, aquí está, ahí está en el Instagram, se llaman Paqueros Bogotá. Ellos tienen ubicados en muchos barrios en Bogotá, esto lo están haciendo en parques, en parques, el parque pues del barrio, en Ciudad de la Colsubsidio, en la Macarena eso como que es la sensación, todos llevan, es el plan, el día se coordinan y van y llevan sus residuos y arman la paca, ¿sí? Están recuperando espacios porque hay muchos lotes vacíos, abandonados, que los disponen es para escombreras, bueno, entonces la paca digestora es una opción para los que están en Bogotá, si no pueden llevar sus residuos, están los demás compost y menos basura que ellos también tienen un sistema de recolección, entonces ustedes hacen un pago mensual y ellos cada 8 días van y les recogen a ustedes sus residuos. A hoy en las cifras que manejan más compost, digamos que son unas cifras muy reales, muy aterrizadas de la cantidad de residuos que se están generando. Ellos tienen alrededor de 1.200 suscriptores, o sea, 1.200 familias, restaurantes que pagan por el servicio. Y en las estadísticas de julio, ellos recogieron 20 toneladas de residuos orgánicos en 1.000 familias. 20 toneladas, o sea, eso es un montón de residuos orgánicos. Entonces, están las pacas, está más compost, está el compostaje que podemos hacer en nuestras casas, está dárselo a las vacas si tienen vacas al frente. Hay muchas alternativas para que ustedes puedan, para que nosotros podamos transformar nuestros residuos. De las cifras de las pacas, en 1 metro cúbico, se gestionan 250 kilos de residuos orgánicos y 250 de material seco. Y en su proceso de transformación se generan 150 kilos de abono. Esas son el promedio que nos da Paqueros Bogotá de la transformación de estas pacas. Entonces, alternativas tenemos. Y también para ver quienes se animen en sus, donde se encuentran tal vez en algún parque, en algún espacio, un terreno baldío, de pronto a través de esta práctica que también aporta al mejoramiento del paisaje, ¿no? Porque ya hace parte de esos elementos paisajísticos, de siembra de plantas, de árboles, en estos una vez ya se conforma la paca. Esta es otra alternativa, digamos, que tenemos, que podríamos implementar en donde nos encontramos, o tal vez preguntar porque puede que esté y no la conozcamos aún, ¿no? Sí, así es. Yo no los conocía, pero ellos ya llevan un muy buen tiempo promoviendo estas pacas. Y lo que te digo, hace unos días mostraron unas imágenes de Ciudadela Colsubsidio y tienen huertas urbanas, comunitarias, tienen sus pacas. Y yo decía, vea, pues no tenía ni idea que lo están haciendo. Entonces hay muchas cosas que muchas personas están haciendo al exterior y nosotros no conocemos. Entonces, esa es la idea, es que las podamos aplicar, podamos vincularnos, podamos Y conocerla. gestionar.
conocerlas, claro, promoverlas, unirnos, bueno, lo que tenemos es cosas por hacer desde nuestras casas. Bueno, creo que a Diana y a mí se nos olvidó mencionar algo sobre lo de las características del compostaje y es una recomendación importante para que ustedes tengan presente como indicador para cuando termine el proceso. Y es que el suelo o el compost, cuando ya se ha formado, cuando ya se ha logrado toda ese proceso natural de degradación y ya se convierte en nutrientes, en suelo nuevo, tiene un olor característico y es tierra húmeda o también se le dice olor a bosque húmedo. Ustedes solamente piensen en un día de lluvia, en un espacio verde, en una finca, cuando se levanta ese aroma después de la lluvia, ese aroma húmedo, que le decimos olor a bosque o olor a tierra húmeda, ese es el olor del compost. Si no tiene ese olor, es porque no ha terminado su proceso y debemos dejarlo. Un referente o una guía puede ser que cuando yo termine el llenado de mi vasija, haciendo los volteos y digamos como el aporte periódico de los residuos, una vez se llena, yo marco la fecha. Eso es un buen referente. Con eso yo sé cuánto lleva. Lleva 2 meses y medio, lleva un mes, lleva 3 meses y el olor también nos va a indicar pues cómo está el proceso, si ya ha finalizado o no ha finalizado. Digamos que a manera de tip digamos, de entender el por qué se da esto, pues eso es por los microorganismos que están ahí. Principalmente ese olor a tierra húmeda está dado por los actinomicetos, que son unas bacterias filamentosas, y hace parte de esos microorganismos que están, digamos, trabajando en esa degradación. Entonces ellos en su proceso de degradación, ellos generan unos metabolitos secundarios que son antibióticos específicamente y generan, digamos, tienen esa propiedad, digamos, que son volátiles y eso es lo que nos da ese olor característico. Entonces, si ustedes piensan en un bosque, pues precisamente donde se da de forma natural el proceso, donde cae el material vegetal sobre la cobertura y se da esa degradación en ese colchón que se va formando, esa capa que se va formando en el suelo, pues son esos microorganismos trabajando en pro de esta actividad. Otra de las recomendaciones para adicionar que se me había olvidado es que nosotros tenemos un abono que son nutrientes. Entonces, podemos buscar, si vamos a ir a una tienda agrícola, podemos también buscar roca fosfórica, ¿sí? Y también, por ejemplo, micorrizas. Todos estos elementos no es que vayan a ayudar al proceso de degradación. De pronto la roca fosfórica en cuanto a suministro, aprovechamiento de fósforo para los procesos de los microorganismos puede haber un aporte, pero es más como las características o requisitos o los elementos que nos van a dar una contribución mayor al suelo donde vamos a aplicar ese compost, porque las micorrizas van a crear esa simbiosis, bueno, es una simbiosis en sí, pero va a aportar al desarrollo, digamos, a fortalecer el desarrollo de las plantas y hacer esa simbiosis con los hongos que trabajan en las micorrizas, así como otros microorganismos, también las tricoderma, bueno, digamos que tenemos vermiculita, son diferentes minerales que nos van a aportar a los nutrientes que va a tener ese suelo, o sea, a contribuir a la recuperación y a la restitución de la calidad del suelo donde estemos haciendo ese aporte digamos, de nutrientes, sea para desarrollo de plantas o desarrollo de una huerta. Así es mejorar la calidad del abono para poder mejorar el suelo, que es a la final lo que queremos, ¿no? Transformar nuestros residuos y aprovecharlos. Muchas personas dicen que yo para qué si yo no tengo matas en mi casa, pero pues si tiene un parque al lado, la mamá tiene matas, bueno, eso siempre, el abono siempre va a tener quien lo quiera. O tal vez la oportunidad para empezar a tener nuestras plantas en nuestra casa, o incluso venderlo. Claro. Venderlo, más o menos. Un kilo pues, digamos que no, de pronto no compensa todo el trabajo, pero sí es la satisfacción de saber que nosotros estamos transformando nuestros residuos. Me dicen que un kilo de abono puede valer más o menos 4.000, 5.000 pesos. Pues uno dice, todo el tiempo, todo el trabajo, o sea, no lo hagamos voy a hacer abono, voy a hacer compost en mi casa para dedicarme a venderlo, pues seguramente no va a ser rentable, pero sí, pues sí va a ser alguna manera de retribuir el ejercicio y el tiempo que le ha dedicado uno a eso.
Bueno, ya entonces, como ustedes ven acá, pues la pregunta es ¿cuándo empezamos? O sea, ¿quiénes se animan a empezar a desarrollar estas prácticas? No sé si ustedes tengan apreciados estudiosos, si tengan alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran hacer a través del micrófono o a través ya del chat que tenemos dispuesto en la sala para hacerle preguntas a la ingeniera Diana o hacer algún comentario de pronto desde su experiencia o de cosas que han visto ustedes en respecto a esta temática. ¿No tenemos comentarios? A ver, miremos, a ver, por ejemplo, Mariano, Valentina, Edwin, que estaba tan interesado también en esta temática. ¿Quién se anima a preguntar, a hacer una pregunta? Bueno, Lady tiene una pregunta, no es del compostaje, pero podría empezar si eso nos ayuda. Ok, ¿cuál es tu pregunta, Lady? Ok, tienes unos pimentones y lechugas sembradas. Ok, si no están en crecimiento las plantas y digamos, claro, tú puedes generar aportes, digamos, de nutrientes porque puede hacer una deficiencia de nutrientes y ves otros aspectos como de pronto que cambio de color en las hojas o una marchitez o a veces que la planta crece mucho en lo largo, digamos, crece muy rápido, pero no tiene, digamos, como un sostén, puede ser falta de sol, entonces el compost sí puede ayudar. Y de hecho es que todas las plantas necesitan nutrientes. Revisa también de pronto el recipiente donde las tienes sembradas, porque puede que necesite más espacio para desarrollo radicular y de esta forma también pueda crecer en, digamos, en la parte superficial la planta. Pero recordemos que siempre digamos, las plantas van a necesitar nutrientes y el compost es el abono natural que nos puede proporcionar esos nutrientes sin agregar, digamos, compuestos tóxicos, fertilizantes que tienen, digamos, otros elementos, trazas, que hace que nuestros alimentos no sean limpios y que nosotros estamos, digamos, incluso consumiendo plaguicidas, ¿sí? Entonces, digamos que bueno, digamos, empezar con ese tipo de prácticas para poder desarrollar cultivos en casa o incluso para la misma jardinería, pero siempre el compost va a ser ese aporte de nutrientes que de la mano como otros minerales y otros nutrientes mayores y menores como lo es lo que les decía, la roca fosfórica, las micorrizas, etcétera, que van a mejorar ese proceso natural del suelo y las características del suelo para el desarrollo de las plantas. Para evitar moscas, tienes diferentes opciones y eso sirve no solo para el compostaje, sino también sirve para los cultivos que se tengan, porque a veces en el suelo, por la humedad, se alcanzan a desarrollar mosquitos. Entonces, la cal agrícola es una opción. Hay que tener cuidado con la cal porque debe ser muy poca. Si uno se excede, pues se van a morir las plantas por ese aspecto alcalino. Digamos que puede que las lechugas, las moscas, no creo tanto que se coman las hojas, sino de pronto sean babosas. Para las babosas, pues digamos, puede ser a veces como lo que nos había recomendado nuestra invitada, la experta en agricultura urbana, lo de la tapita con un poquito de cerveza para que vayan hacia ese, o cáscara de naranja, poner una cáscara de naranja sobre el suelo, eso también hace que las repela. Hay repelentes naturales para poder aplicar en el compostaje al ser líquidos, pues no va a favorecer por lo que hablábamos de los lixiviados, ¿sí? Pero yo puedo tener, por ejemplo, un ajo, un diente de ajo, dejarlo que se degrade en agua y cuando ya esté como descompuesto, cuando ya suelte esos elementos, yo puedo con un atomizador esparcirlo sobre las plantas, sobre el mismo suelo. También puedo tomar un ají
macerarlo y mezclarlo con el ajo, y esos son repelentes naturales que me ayuda al control de vectores, bueno, compostaje, como les digo, no es tan fácil por lo del manejo de los lixiviados, porque hay que controlar mucho la humedad, pero pues en cultivos como tal, para aspersión en hojas y sobre la superficie del suelo, también puede ser. ¿Listo? Bueno, otra recomendación ahora, como última recomendación que se me había olvidado de lo que tú hablabas de, pues que a veces en el compostaje podemos manejar los residuos también de los animales, muchos para quienes tenemos mascotas, gatos, perros, de pronto que digan, bueno, ¿y será que ese tipo de residuos los podemos manejar ahí? Sí y no, depende del uso que vayamos a destinar digamos, a nuestro abono. Si nosotros decidimos usar esto, digamos, degradar esos residuos de las excretas de los animales en el compost, ese compost debe destinarse únicamente para jardinería. No podemos utilizarlo para cultivo de plantas por el riesgo de patógenos. En el compostaje tenemos un proceso natural donde se eleva la temperatura por la acción de los microorganismos, pero como no tenemos un proceso controlado en el que yo garantice que aumente hasta, no sé, 50 grados centígrados de temperatura para lograr inactivar digamos, desnaturalizar esos microorganismos patógenos, pues no tenemos la certeza y el riesgo para el uso de ese compost en cultivos de alimentos. Si lo vamos a usar para plantas, para jardinería, perfecto. Veo acá una pregunta de Edwin. Microorganismos, ¿qué microorganismos son normales encontrar en nuestro compostaje? Todos los microorganismos que están presentes en el suelo, bacterias, hongos, las micorrizas, que vienen siendo unos hongos que están en simbiosis precisamente en las raíces de las plantas. Digamos que hay hongos, hay una infinidad y todo depende de las características del suelo donde nosotros estamos, en el ambiente donde estamos. Por ejemplo, por eso decía Diana lo de, pues, digamos, a modo de inóculo, tomar suelo de, no sé, un bosque o suelo, digamos, de una zona, digamos, donde sea muy natural, donde haya digamos, muchas plantas, mucha diversidad, trae ese aporte de nutrientes y de microorganismos que puedan empezar a participar y a desarrollarse en esto. Pero digamos que las tricoderma puede que estén, pero uno puede hacer esa adición, así como las micorrizas, esas vienen en polvo, secas, para mezclarlas con el compostaje, y puede que actúen, digamos que no son los principales actores dentro del proceso de degradación, pero sí pueden participar, pero digamos que su principal rol va a ser en el aporte, digamos, como en las funciones que tienen en los cultivos como tal, en el mejoramiento de los suelos, donde va a ser, digamos, aportado este compostaje, perdón, este abono. No sé si tengan alguna otra pregunta, adición. Ivonne, Marta Luz. ¿Cómo estás, Marta? Bueno, yo tengo algo un poquito más grande, porque tú sabes que yo vivo como en una finca. Sí. Allí yo manejo el compost con hojas, digamos las hojas que me salen de la poda de los árboles, el pasto cuando lo podo, y yo allí también mezclo el orgánico que me sale de la cocina, ¿sí? Algunas veces ha tenido olor, yo he tratado de controlarlo, pero no es tan fácil porque yo lo tengo al aire libre, o sea, yo no lo tengo tapado. Yo hice las paredes con guadua y ahí tengo más o menos un 1,5 por 2 metros por 2 metros, y ahí lo estoy haciendo, ahí le volteo. Me interesaba saber cómo utilizo la cal agrícola porque digamos que la utilizo por kilo que coloque, porque eso de pronto ayudaría mucho porque yo lo tengo al aire libre, pero no sé cómo sería la medida que debo utilizar dependiendo de lo que esté tratando. Mira, lo del olor, como decía Diana, es un indicador que hace falta oxigenación. Hay que hacer más volteo. Yo sé que por tu trabajo en campo no es nada fácil, ¿sí? Digamos que pues hay que tratar de hacer esa mezcla, ese volteo para mejorar la oxigenación, pero la cal no te puedo dar una cantidad específica, digamos, para agregar por cantidad de residuos que tienes ahí, pero sí puedes pensar en esparcirla en la superficie. O sea, tú vas tomando digamos, con un guante, obviamente, por medidas de seguridad,
por la corrosividad de la cal. Entonces tomas la mano, digamos, con cal y empiezas a esparcirlo en la superficie. Piensa tú cómo se espolvorearía tal vez azúcar, digamos, pero menos, o sea, no que no quede totalmente blanco, sino una poca cantidad, de forma que se cura la superficie. Esa misma, digamos, a medida que se va incorporando por la misma humedad al suelo, pues va neutralizando un poco esa acidez en exceso que tenga tu compostaje, y va controlando también el riesgo de vectores, ¿no? Eso va logrando, digamos, esa neutralización. Pero tú visualmente, a través de las mezclas, es que te vas dando cuenta. Si tuvieras, digamos, si de pronto ya te animas a adquirir ya digamos como el medidor de humedad y de pH, pues ya es más fácil hacerlo. Pero a modo de esparcirlo en la superficie, una poca cantidad, que no quede totalmente blanco, pero que sí se vea como pinticas, puntos blancos, así para garantizar, digamos, como la cobertura de esto. Y tú, digamos que yo cuando aplicaba la cal no tenía el sensor, y pues tú lo vas viendo a criterio. Eso, como decimos nosotros, a ojímetro, vamos en esa práctica, en ese ensayo y error, vamos dándonos cuenta de cómo va comportándose nuestro composto. Si requiere más o si, y eso no tiene que ser siempre, ¿no? O sea, digamos que la alcalinidad que tú vayas a aplicar, pues no debe ser, digamos, en exceso ni acumulativa, sino solo cuando veas la necesidad de aplicarlo. Gracias. O también podría probar hacer con las pacas digestoras. Necesitas el espacio de 1 metro, los vas haciendo, digamos, de manera ordenada, pues si tienes ese espacio, ¿no? Pues porque con estas no se generan olores, al que, digamos, es un proceso un poco diferente, ¿no? Porque como no tenemos que voltear ni eso, de pronto funciona, y si salen muchos residuos de hojas, pasto, pues podría probar, si tiene el espacio, pues hacer una paca digestora, que no demanda, digamos, que tiempo y dedicación, estar revisando, estar controlando. El proceso se va a dar, o sea, en algún momento, 2, 3 meses, se podrá llevar el proceso del compostaje. Ajá, bueno, gracias. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud adicional. Bueno, estaba viendo sobre la pregunta de Lady, que decía que también que son las moscas que ya las tienen claramente identificadas por los perros de la terraza de sus vecinos. Hay otra posibilidad, y es que hay unas trampas naturales para moscas. Entonces tú las puedes poner cerca de donde tengas tus plantas, para que se puedan hacer incluso con botellas de gaseosa. Tú puedes tal vez buscar en internet. Lo que se hace es una mezcla, digamos, dulce en una solución acuosa bastante dulce al interior de la botella, y se corta la botella, y al voltearla, digamos, para que quede suspendida la boca, ingresan las moscas a tomar, digamos, de esa superficie dulce, y quedan atrapadas porque ya les cuesta salir. Hay otras que son más tecnificadas, que ya se compra, que son unas paredes que se ponen, digamos, que también tienen esa característica de atraerlas, y quedan pegadas a esa pared, y pues ya digamos que así se hace el control. Pero pues digamos que podrías buscar ese tipo de trampas naturales, digamos, hecho con azúcar, melaza, creo que también con cerveza se hacen, para poder hacer ese control a través de, digamos, un control de plagas, pero a través de trampa. Esa sería otra recomendación. Bueno, no, pues les agradezco mucho a ustedes la participación en este encuentro. Pues si tienen alguna inquietud adicional, pues no duden en contactarme. No sé si, bueno, a Diana, a la Baquiana, la pueden contactar en redes sociales, en Instagram, la pueden buscar así como dice su logo, la Baquiana. Pueden seguirla, preguntarle. Ella atiende, digamos, ella pues comparte esos conversatorios. Asimismo, ella pues comparte información de interés que les puede ayudar a ustedes para esta práctica. Y bueno, veo otra pregunta, la última pregunta de Edwin. Veo las lombrices, ¿qué nos aportan? Las lombrices hacen ese mismo proceso de degradación, alimentándose de esos residuos orgánicos, Edwin. Entonces, las lombrices, digamos que nos pueden acelerar el proceso,
según la cantidad de lombrices que tengamos, ¿no? O sea, todo depende de la cantidad de alimento que yo le pongo a una población específica de lombrices que requiere mucha más atención y muchos más cuidados, digamos, como controles de variables, porque son bastante susceptibles a la humedad también, al pH, pero es otra forma en la que podemos desarrollar la práctica y en la que no solo actúan las lombrices, sino que vamos a tener otros microorganismos en ese ecosistema ayudando a degradar, algunos, por ejemplo, ácaros, pero no son los ácaros pequeñitos microscópicos que tenemos a veces pues en las almohadas, en nuestros hogares, sino son ya unos que son blancos muy pequeñitos que también se llaman ácaros. Y bueno, lo que hacen es precisamente eso, lo que digieren ellas y las excretas de ellas es el compost, es el abono, y huele exactamente igual que el compostaje que uno hace, digamos, a forma de natural, como, bueno, de solo el proceso de microorganismos, como lo que nos ha compartido Diana el día de hoy. ¿Vale? Los invito entonces a todos a que tal vez si ustedes se animan a desarrollar esta práctica, nos compartan, sea por redes sociales, digamos a través de la Bacquiana, o que me compartan aquí para que podamos socializarlo en otro encuentro, o en los encuentros ya específicos ya del semillero, con los semilleristas, pues que se animen a compartir este tipo de experiencias. Agradecemos entonces a todos los asistentes que permanecieron conectados durante este encuentro, a Edwin, José Ospina, Catherine, Lady, Lorena, María Camila, Mariano, Marta Luz, Néstor, Valentina, de pronto quienes se hayan tenido que desconectar, y muchas gracias a la ingeniera Diana, pues realmente gracias por los aportes, por toda esa contribución que has hecho, por compartir tu experiencia desde la Bacquiana y como no solo ingeniera ambiental, sino ya como una residente de este planeta que realmente está interesada en contribuir a generar prácticas sostenibles en nuestros hogares para tener un ambiente que podamos dejar a nuestras futuras generaciones, ¿no? Que eso yo creo que es el principal propósito y nuestro principal motor, de dejar que nuestros futuros hijos, nietos puedan gozar del mismo ambiente o de mejor ambiente, incluso del que nosotros hemos podido disfrutar hasta el momento. Entonces, muchas gracias, Diana, por tu participación. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos ustedes por escucharnos. Bueno, un abrazo para todos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.